Queridos hermanos y hermanas, buenos días, que el Señor les bendiga. Les soy honesto, había tomado la decisión de no hacer hoy reflexión del Evangelio. Ayer tuve una misión todo el día fuera de la capital, regresé ya muy tarde, no me dio tiempo a estudiar nada. Hoy tuve una actividad muy temprano, de tal manera que yo estaba convencido, hoy no hay reflexión. Sin embargo, al salir de la actividad, una hermana me dice: me muero de ganas por escuchar la reflexión del Evangelio que va a ser hoy. Y le digo: ¿y de qué se trata? Porque ni siquiera lo había leído. Y me dice: es sobre el pecado contra el Espíritu Santo. Siempre he tenido dudas sobre ese tema. Y bueno, no me pude resistir a meditar un poco la palabra del Señor y compartir con ustedes este tema. Así es que vayamos al Evangelio de hoy. El Evangelio está tomado sobre el Evangelio según San Marcos en el capítulo 3, versículos del 22 al 30. Dice la palabra del Señor así: los letrados que habían bajado de Jerusalén decían: lleva dentro a Belcebú y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Él los llamó y por medio de comparaciones les explicó: ¿cómo puede Satanás expulsarse a sí mismo? Un reino dividido internamente no puede sostenerse. Una casa dividida internamente tampoco. Si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede mantenerse en pie. Antes perece. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y llevarse sus cosas si primero no lo ata. Solo así podrá saquear luego la casa. Les aseguro que a los hombres se les pueden perdonar todos los pecados y las blasfemias que pronuncien. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo jamás tendrá perdón. Serán culpables para siempre. Jesús dijo esto porque ellos decían que tenía dentro un espíritu inmundo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Si algo nos ha quedado claro a lo largo de los comentarios de los evangelios pasados, es que la novedad del mensaje de Jesús causa contradicciones, causa resistencia por parte de las autoridades religiosas del pueblo de Israel. Ya vimos la actitud, el rechazo que causa, por ejemplo, con los discípulos de Juan el Bautista, con los fariseos, y ahora toca el turno a los escribas. ¿Quiénes son los escribas? Los escribas son las personas que hacen los manuscritos, copian los libros de la Sagrada Escritura, bueno, los del Antiguo Testamento, pero ellos los copian a mano. Recuerden ustedes que pues no hay imprenta, no hay copiadora, todo se hacía a mano, de tal manera que estos son considerados expertos en interpretación bíblica. De hecho, son considerados tipo jueces, abogados, porque cuando hay un conflicto y se quiere saber cuál es la interpretación correcta de la ley de Dios, pues bueno, son los escribas los que mejor la conocen. Ellos viven su vida copiando, leyendo la Sagrada Escritura, por lo tanto son como los más autorizados en saber cómo interpretar la Sagrada Escritura. Este es el grupo que ahora está delante de Jesús. Y Jesús no ha hecho ningún milagro. ¿Qué ha pasado en los versículos 20-21? Bueno, un grupo de parientes de Jesús ha bajado para intentar detenerlo, porque pues el conflicto está ya bastante fuerte entre él y las autoridades judías, y ellos quieren como calmarlo, como detenerlo, que ya deje de entrar en conflicto con las autoridades. Entonces bajan y lo quieren retener. Eso es lo que ellos están viendo. Y sin ver más, simplemente hacen un prejuicio que obviamente ya
ha venido inclinado por la opinión de los fariseos y de las autoridades judías. Ellos dicen que Jesús está haciendo lo que está haciendo y diciendo lo que dice porque ni siquiera tiene un espíritu inmundo, sino al jefe de los espíritus inmundos, a Belcebú. Estamos hablando de un superdemonio a quien le atribuyen el actuar de Jesús. Y voy a leerles algunos extractos, algunas anotaciones que he hecho del comentarista bíblico que a mí me gusta consultar en este tipo de estudios de reflexión del Evangelio. Este autor inicia llamando la atención. Dice, atención, los escribas no niegan, no podrían, que Jesús haga una obra de liberación de las personas. Simplemente dan una interpretación distorsionada de esta realidad para desactivar la fuerza que emana de ella, que los cuestiona incluso a ellos. O sea, es evidente que lo que Jesús está haciendo le da felicidad, le da liberación, le da esperanza, le da bienestar, le da plenitud a las personas que han estado aguardando desde hace mucho tiempo la acción de Dios. Entonces, ellos no pueden negar que lo que está pasando en la vida de las personas es algo bueno. Han encontrado las respuestas a sus oraciones, a sus anhelos más profundos de libertad, de amor, de encuentro personal con Dios. Lo que hacen no es negar lo que está pasando. No pueden hacerlo. Los hechos están allí. Las personas son felices. Las personas son liberadas. Las personas son sanadas. Las personas son salvadas. No pueden negar ese hecho. Entonces lo que hacen es desacreditar la fuerza que emana de Jesús. Dice, se trata de un comportamiento cínico dictado por el cálculo. Ellos debían de saber que el poder de Jesús solo podía provenir de Jesús, pero como admitirlo significa renunciar al poder de su conocimiento, de sus cálculos, de sus interpretaciones, ellos dicen lo contrario. Sucede como dice el profeta Isaías, a lo malo lo llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo. Entonces, estamos delante de personas que no pueden negar que lo que está pasándole a las personas es algo bueno, es realmente algo que les da felicidad. Pero como no sucede dentro del marco de sus cálculos, de sus interpretaciones, de su conocimiento religioso, entonces simplemente dicen, esto no viene de Dios, esto no es de Dios. Entonces lo curioso es que estos que acusan a Jesús de actuar con el poder de Satanás, en realidad son ellos los que están jugando el papel del demonio, porque actúan en el papel de acusadores, están en contra de la plenitud, de la felicidad, de la realización, de la salvación de las personas. Pero ahora les invito a que veamos la actitud de Jesús. A mí personalmente me sigue impresionando Jesús. Jesús está del lado siempre de la persona, incluso de estos escribas. El Evangelio de San Marcos tiene el cuidado de usar un verbo interesante. Dice que Jesús los llama. Leí una versión, la versión de la liturgia, que dice los invitó. En realidad el verbo que utiliza es el mismo que ya conocemos por Marcos 3:13. En este mismo capítulo lo vimos cuando dice que subió al monte y llamó a los que él quiso. San Marcos utiliza el verbo kaleo, llamar, para hacer referencia a la elección de los 12 apóstoles, solo que dice proskaleo, o sea, los llama hacia sí, los llama para que vengan hacia él. Hoy lo vuelve a utilizar con los escribas, proskalesamenos, que significa después de haberlos llamado hacia sí. O sea,
Jesús está atrayéndolos, les está haciendo la misma invitación que le hizo a los apóstoles de convertirse en sus discípulos. Es una oportunidad de misericordia, es una oportunidad, un gesto de apertura de Dios incluso a estos que están en contra de Él. Y entonces vemos una actitud de dulzura de Jesús explicándoles y luego poniéndose firme en cuanto al tema. En primer lugar, les explica con dulzura porque les explican parábolas. O sea, de la mejor manera que Jesús tiene para que las personas entiendan la novedad del Evangelio. Les dice, ¿cómo puede Satanás expulsarse a sí mismo? Esta es la enseñanza que, claro, ellos ya saben, pero Jesús la está dibujando de manera más plástica, más sencilla, para que estemos claros de qué va a hablar Jesús. Un reino dividido internamente no puede sostenerse. Una casa dividida internamente tampoco. Si Satanás se levanta contra Satanás, se divide. No puede mantenerse en pie, antes perece. Claro, la división es lo que debilita la obra de Dios. La división es lo que debilita cualquier proyecto, cualquier empresa que nosotros queramos montar, un país, una familia, un matrimonio, una relación, una amistad. La división destruye cualquier tipo de comunión, de fuerza, esa fuerza que hace la comunidad. Ahora, Jesús lo que está diciendo es, ¿ya se dieron cuenta quién está saliendo derrotado en todo esto que yo hago? En mis palabras, en mis milagros, en las liberaciones. ¿Ya se dieron cuenta quién está perdiendo la batalla? Cuando un hombre es feliz, cuando una mujer se realiza, cuando una familia se sana, cuando un matrimonio se restaura, cuando una comunidad se levanta y hace la obra de Jesús, cuando le pasan cosas buenas al ser humano, ¿quién está saliendo derrotado? ¿Quién es el que pierde? Pues Satanás. Entonces, si Satanás está causando todo eso, está perdiendo la batalla. Y Satanás no es tan tonto, eso es lo que Jesús está diciendo. ¿Ya se dieron cuenta que cuando yo actúo o cuando yo hablo, el hombre encuentra paz, felicidad, plenitud, se realiza, se encuentra con un Dios que le ama, que le ha escuchado, que ha respondido a sus oraciones? ¿Ya se dieron cuenta de eso? Que es Satanás el que conmigo está cayendo derrotado. Y aún más, la siguiente parábola es hermosísima. Dice, nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y llevarse sus cosas si primero no lo ata. Solo así podrá saquear luego la casa. Esta figura es impresionante. Porque Jesús lo que está diciendo es, si yo puedo, en medio de realidades difíciles, de circunstancias difíciles, llevarle paz, alegría, felicidad, plenitud, realización, salvación a las personas, es porque primero tuve que atar a Satanás, a quien Jesús describe como un hombre fuerte. Pero con esto, Jesús está confirmando lo que ya San Juan Bautista ha dicho en este mismo evangelio. San Juan Bautista, refiriéndose a Jesús, dice, detrás de mí viene uno que es más fuerte que yo, a quien no soy digno de desatarle las sandalias. Qué hermoso eso. Porque Jesús nos está diciendo que si Él puede expulsar el dolor, si Él puede expulsar la soledad, si Él puede expulsar la enfermedad, si Él puede expulsar la falta de paz, la tribulación, el dolor, es porque Él es más fuerte que aquel quien lo causa, o sea, Satanás. Jesús es mucho más fuerte. Él ha tenido que atar a Satanás para poder actuar. Eso le está diciendo a estos escribas. Si yo hago lo que puedo hacer y decir, es porque soy más fuerte que Satanás y lo he atado. Por eso puedo sacar de esas realidades de dolor y desesperanza a la humanidad a las que Él las tiene sometidas y darles una nueva vida,
y darles una nueva oportunidad y darles una nueva plenitud. Y ahora viene la parte donde Jesús se pone firme, donde el tema que él no está dispuesto a negociar. Esto tiene que quedar bien claro. Versículo 28. Les aseguro que a los hombres se les pueden perdonar todos los pecados y las blasfemias que pronuncien. O sea, si algo nos tiene que quedar claro, es que Dios perdona todo. Siempre perdona. No hay nada imperdonable para Dios. Que eso nos quede claro. Todo lo puede perdonar Dios. Hace ahora una advertencia. Quien actúa de la manera en que están actuando los escribas, ellos cierran las puertas a esta misericordia infinita de Dios. A la actitud de los escribas es a lo que Jesús llama la blasfemia o el pecado contra el Espíritu Santo. Y aquí nos tenemos que preguntar, entonces, ¿qué es blasfemar contra el Espíritu Santo? Digámoslo de la manera más sencilla posible. Es una ceguera voluntaria. Es un cerrar mi corazón voluntariamente a la misericordia de Dios. Eso es el pecado contra el Espíritu Santo. Se trata del pecado de quien rechaza la manifestación de Dios. O sea, está viendo que lo que sucede en su vida o en la de los demás es bueno, les da paz, los realiza, les da esperanza, les da felicidad, pero lo rechaza conscientemente hasta el punto de invertir los signos de Dios contra Dios mismo, diciendo que lo de Dios no es bueno, que lo de Dios no viene de Dios. Voy a leerles otro fragmento del autor del comentario bíblico. Dice, y el no perdón del pecado contra el Espíritu Santo no se debe a un límite o incapacidad de la misericordia de Dios. Lo que pasa es que quien se comporta de esta manera no quiere ser perdonado, rehúye a la obra salvífica de Dios en su vida. Y Dios, para salvarme, pide mi libertad. O sea, no estamos hablando de que no perdonar el pecado contra el Espíritu Santo es un límite de la misericordia de Dios, es una incapacidad de Dios para perdonar. Jesús ya lo ha dicho bien claro, Dios lo perdona todo, se le va a perdonar todo, no importa la blasfemia. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo, o sea, voluntariamente se cierre a ver la obra de Dios en su vida y en la de los demás, a ellos no se les perdona. Ahora, este no perdón en realidad a lo que hace referencia es a que no podrán ver la misericordia de Dios en su vida. Quedarán allí, en ese estado de fe, de vida, en el que creen que Dios los llama al sufrimiento, al dolor, a la renuncia, al sacrificio, para amarlos, para mostrarles su misericordia, para mostrarles su salvación. Lo más terrible es cuando no solo ellos se cierran a la misericordia de Dios, sino que predican y llevan a otros a rechazar el proyecto de vida, de plenitud que Dios tiene para ellos. Entonces la enseñanza se vuelve muy clara. Quien se cierra voluntariamente, con lucidez, con libertad, al ofrecimiento de la salvación, sanación, plenitud que Dios hace en la persona de Jesús, no encuentra el perdón, la felicidad, la plenitud
Y no porque Dios no se la quiera dar, sino que en el fondo, en realidad, estas personas no quieren ser perdonadas. Se sienten bien en su realidad actual. No quieren conocer otro tipo de vida, otro tipo de plenitud, otro tipo de posibilidad que Dios les ofrece. Entonces concluyamos nuestra reflexión. Una vez más, le cito al autor. La actitud de los escribas no ha hecho más que poner de relieve el carácter novedoso y escandaloso de la revelación de Jesús. Incomprensible para cualquiera que no esté dispuesto a abrir la puerta de la fe. Ver de cerca sus milagros no produce necesariamente fe. Jesús rompe moldes. Con su disponibilidad incondicional testimonia a un Dios que sin reservas le tiende la mano al ser humano para ponerlo en pie. Sobre esta imagen de Dios, Jesús no está dispuesto a ceder, ni siquiera ante las autoridades religiosas. Jesús nos ha venido a presentar un Dios que nos ama, un Dios que en cada historia y en cada circunstancia nos ofrece la oportunidad de salvación. Claro, el problema está cuando yo creo que Dios no me puede salvar o puede salvar a los demás si no es en determinadas formas, en determinadas circunstancias. Entonces, allí lo que anuncio es desesperanza, lo que anuncio es castigo. Lo que hago es amenazar: si no cambias, si no sucede esto, entonces Dios no te va a bendecir. Y haciéndolo así, nosotros le cerramos a muchas personas la oportunidad de encontrar a Dios en su historia, en su caminar, allí al lado de ellos. El cuidado que tenemos que tener es precisamente quienes lo acusan son los maestros de la ley, las personas que están tan seguras de sus certezas religiosas y de sus parámetros interpretativos, que son incapaces de ver ningún bien posible fuera de sus moldes, de sus encierros mentales o emocionales. Esto me impresionó. Quienes lo acusan son los maestros de la ley, personas tan seguras de sus certezas religiosas y de sus parámetros interpretativos que son incapaces de ver ningún bien posible fuera de sus moldes, de sus encierros mentales o emocionales. Este es el riesgo que tenemos. Hablar con Dios, predicar de Dios y no ver pasar a Dios delante de nuestros ojos, en nuestra historia o en la historia de los demás. Esto es triste. Estar delante de la obra de Dios, de la respuesta de Dios, de la misericordia de Dios y no reconocerlo o no quererlo reconocer de manera lúcida, porque Dios no responde a los moldes mentales que yo tengo de Él. Así pues, Jesús nos explica con este pecado contra el Espíritu Santo ¿cuál es el criterio para saber si nosotros estamos del lado de Dios o en contra de Dios? Y el criterio es muy sencillo. Es estar del lado de las personas, del lado de la vida, del lado de la felicidad, del lado de la esperanza, del lado de la oportunidad, del lado de un Dios que quiere levantarnos, sanarnos, proveernos, bendecirnos, que quiere nuestra felicidad en cada historia de nuestra vida. Nuestro comentarista bíblico termina diciendo: ¿cuántas discusiones interminables acaban de bloquear el anhelo de vida de las personas? Es más fácil perderse en discusiones estériles que abrirse a una fecundidad solidaria. Y dice: cuidado, este pecado nos afecta a todos, pero especialmente a los llamados religiosos. Bueno, él es un sacerdote, él puede decir eso.
Yo ampliaré un poquito más. Diré que este pecado contra el Espíritu Santo ciertamente afecta a todos, porque cualquier persona puede tener delante a Dios y cerrarse a su misericordia, a su amor, a su plan de salvación, de plenitud para Él. Esto es inherente a cualquier ser humano. Sin embargo, los que más riesgo corremos, y parece ser un pecado casi que exclusivo de nosotros, es de los que estamos en la iglesia, es de los que conocemos a Dios y que por lo tanto, cuando Dios nos quiere sorprender, cuando Dios llega a nuestra vida de una manera en que no encaja en, como decía, en nuestros moldes mentales o emocionales, entonces nos cerramos a esa misericordia de Dios. El no perdonar el pecado contra el Espíritu Santo, y esto sí lo quiero dejar muy claro, no es un límite o una incapacidad de la misericordia de Dios que lo perdona todo. En realidad es un límite nuestro de abrirnos a la misericordia de Dios. Y es que no se puede amar a quien no quiere ser amado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia mismos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué es el pecado contra el Espíritu Santo? Muy sencillo. Es cuando yo, voluntaria y lúcidamente, niego que algo que me da o le da a alguien más felicidad, plenitud, salvación, sanación, realización, no viene de Dios, sino que viene de otra fuente, simple y sencillamente porque no encaja en mis esquemas mentales o emocionales. Y haciéndolo así, condeno a las personas y a mí mismo a vivir en la infelicidad, en la no realización, cuando lo que Dios quiere es que seamos felices. Que Dios los bendiga.